Sí, por fin estamos en vivo, una más de nuestras charlas entretenidas que iniciamos todos los viernes, procuramos que sea en punto de las 8:30 de la noche. Estamos transmitiendo con el gusto de siempre en vivo por Facebook y ya saben ustedes que dentro de unas horas lo subimos a nuestra página de YouTube. José Gutiérrez, qué bueno que nos acompañas, me da mucho gusto ver que estás aquí con nosotros. Buenas noches, Rafa. Aquí estamos. Bueno, Joel, la semana pasada nos fallaste, caramba, y Sí, desafortunadamente era por motivos de salud, te mandamos muchos abrazos, pero ahora ya nos restituyes con tu presencia, me da mucho gusto. un pequeño procedimiento, pero todo muy bien. Bendito sea Dios, estoy tranquilo y de vuelta. No se librarán tan Qué fácilmente de mí. bueno, qué bueno, pues si te enfermaste, no fue del semblante, porque el semblante se te ve muy bien. Muy, muy amable, Qué gracias. Siempre qué bueno, qué tan bueno. elocuente. Guillermo Sopeña, estás desde Ciudad Juárez, nos estás saludando. Así es, desde estas lejanas tierras, pero con estos medios, pues ya estamos muy cercanos, ¿no? ¿Cómo va el mundo de la música allá en Ciudad Juárez? Porque Guillermo Sopeña, Memo, para nosotros Memo con mucho cariño, les comento, les recuerdo Josué y Joel, que Memo Sopeña es un músico extraordinario, músico profesional, y además es ejecutante, pero además es maestro de música. Y bueno, pues los músicos tienen algo especial, diferente a los albañiles como yo. Pues no, pues aquí ya sabes, ya se empieza a rehabilitar todo, ¿no? Ya como que el paso a los semáforos ya es más, Qué bueno que más están aquí. Qué beneficioso. bueno. Les quisiera mandar un saludo en nombre de ustedes a todos nuestro público, a todos los internautas que nos acompañan hoy por Facebook. Afortunadamente hemos ido viendo, apreciando con mucho cariño que algunos de los consuetudinarios siguen con nosotros, nos platican, nos comentan. En fin, solamente nos falta el detallito que les platicaba las semanas pasadas de poderles saludar en vivo, en tiempo real, para que sus comentarios los podamos tomar al aire y nos platicar. Después, cuando ya saben, cuando nuestras charlas entretenidas quedan lo que los técnicos llaman on demand, es decir, queda ya grabado y después podemos ver todo lo que ocurrió durante la charla. Entonces nos encontramos con comentarios, saludos y abrazos de gente que apreciamos mucho, que admiramos, pero pues ya toro pasado, José, Joel y Memo ya no les podemos decir o responder a lo que ellos nos preguntan en el momento que está ocurriendo. Entonces ya estamos tratando de resolverlo. Yo creo que ahora sí ya es muy pronto, sí, quizá hoy en el transcurso de la charla, pero si no, en la próxima ya estamos resolviendo ese asunto. La semana pasada, Joel, que tú no nos acompañaste. Pero los estuve escuchando, convaleciente, pero los escuchando. estuve escuchando. Ah, qué bueno. Pues mira, estuvieron, por ejemplo, estuvieron de manteles largos las charlas entretenidas. Por un lado estuvo Jorge Maldonado y Patti, su esposa. Y entonces ya sabes que ellos hacen una mancuerna extraordinaria, tanto como abogados en la vida profana como en la masonería. Y en la charla estuvieron, pues con toda la inteligencia, el talento que ellos tienen, estuvieron ayudándonos mucho. Luego, pues tuvimos dos hermanas, ya saben, bueno, Luis Landini, que espero que en unos minutos más se incorpora a nuestras charlas, pero también estuvo Luis Landini, y estuvieron dos chicas que ya han estado con nosotros con anterioridad, pero que me dio mucho gusto. Entonces, con los comentarios de las tres mujeres que nos acompañaron, eh, estoy hablando de Liliana, y, se me fue ahorita De Betty, ¿no? Estuvo Betty. Beatriz González. Betty y Liliana nos acompañaron y pues hombre, ya saben ustedes el talento que ellas tienen, la propiedad con la que se desenvuelven y todo. Fue una de esas charlas entretenidas muy enriquecedoras. Pero entre el tema que estuvimos tratando, nos referimos a las cortinillas, a las portadas de nuestros videos que han incluido unas puertas. Y ya hablamos desde hace 2 semanas, Joel precisamente nos hiciste una descripción muy amplia acerca sobre todo de la puerta del infierno. Pero independientemente del simbolismo, o más bien
la materia de la que están hechas las puertas, de dónde están vivos, donde se aprovecha su uso. Hablábamos de la parte simbólica, que las charlas entretenidas de nuestro programa pretendemos que se conviertan justamente en una puerta por la cual, en doble sentido, nos podamos asomar los masones hacia el exterior, al mundo que nosotros en nuestro argot de masonería le llamamos el mundo profano. Entonces, que por esta puerta de las charlas entretenidas nos podamos asomar a las ideas que permean el mundo profano. Y por el otro lado, permitir que esas ideas de afuera, las inquietudes, las dudas, se resuelvan asomándose al interior de nuestra institución. Desde luego, pues tenemos como tarea, porque es nuestra obligación, preservar la discreción a la que nos hemos comprometido. Hay ciertos asuntos, ciertos momentos de nuestras ceremonias que están reservados solamente para los masones. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, pero en cuanto a las ideas, pues hay que darle rienda suelta. Y de eso estábamos hablando. Especialmente, pues ustedes saben que a través de la historia la masonería ha influido de manera determinante en muchos momentos de la humanidad, momentos importantísimos de la humanidad. Y esto no ha cesado. La masonería sigue influyendo en todo el mundo con sus ideas que se generan al interior de los talleres y se distribuyen de una manera misteriosa cada uno de nosotros en el ámbito de su profesión, de su trabajo, de su familia, pues se van introduciendo estas ideas progresistas y liberales. Pero lo que queremos es que sea una especie de gran eclosión, que vuelva a tener ese comercio ideológico entre la parte profana y la parte masónica. Y en eso nos quedamos, Joel. Estuvimos, si nos escuchaste, recordarás que de eso estuvimos hablando la semana pasada. Entonces pretendemos que esto continúe. Y yo, para platicar hoy con ustedes, me gustaría empezar diciéndoles que a través de los años, a través de los medios de comunicación, se han producido y se siguen produciendo muchas explicaciones de qué es la masonería. Tenemos el teatro, la ópera, el cine, las revistas, los periódicos, ahora las redes sociales, y por donde quiera vemos opiniones y versiones de lo que es la institución masónica. Pero yo, que llevo ya algunos años, que conozco a muchísimos masones muy conocedores, muy expertos, de repente me sorprendo porque digo, caray, esta versión es muy interesante, a lo mejor muy bien vestida, a lo mejor muy llamativa, pero se aleja de la realidad que yo conozco. Hemos visto, por ejemplo, películas, hay así de películas que hablan tanto directa como indirectamente de la institución masónica. Y pues van desde las cosas muy simplonas del gordo y el flaco hasta cosas misteriosísimas y muy rebuscadas como las últimas novelas que se han presentado. Pero insisto en esto, en mi opinión, que por supuesto es discutible, no se acercan o no se ajustan exactamente a la realidad. ¿Ustedes qué opinan? Sí, es cierto. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por estar. Saludos a todos los que nos están ya viendo en este momento, nuestros seguidores siempre cercanos como Edel, como Georgina, que siempre nos acompaña, Laxlow, que tiene comentarios siempre muy atinados con nosotros, y a todos los que nos acompañan en esta noche. Y es cierto, querido Rafa, hay como, pareciera que existen versiones de la masonería de acuerdo a la propaganda que se le quiera hacer, ¿no? Tal vez hay ciertas películas que tratan de identificar a los masones como un grupo que domina el mundo. Hay otras películas que tratan de identificar a los masones como poseedores de un conocimiento alquímico que puede transformar la materia en oro. Hay otras tantas películas que pueden hablar de la masonería como promotora de las revoluciones más importantes, como la de Francia o la independencia norteamericana. Pero lo que debemos dejar claro es que la masonería de hoy en día y la masonería en México
está trabajando en diversos frentes. Hay diversos frentes donde trabaja esta masonería. La Masonería Nacional Mexicano, en la que trabajamos nosotros, está trabajando en un frente público, como lo estamos viendo en nuestros talleres, al interior de nuestros talleres, al triunfo de la verdad y al progreso del género humano. Estamos intentando generar nuevas ideas, tratar de incidir, como lo hemos dicho, en las políticas sociales que puedan derivarse en un bienestar social más fuerte, ¿no? Pero fuera de eso, al interior de los talleres, la masonería también practica una espiritualidad muy grande y muy fuerte. Entonces, es una transformación de la persona, de sus creencias, de su espiritualidad, y que la pone muy en contacto con algo más propio, ¿no? Y esos ejercicios se hacen en los talleres. Entonces, es importante entender que la masonería no solo es eso que pintan las películas, sino es una escuela de pensamiento que intenta modificar conciencias, crear conciencias y hacer libre al espíritu, que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y esto debe de venir, o sea, debe sumarse como consecuencia la creación de una política de valor que pueda aportarse a la sociedad, que eso es lo que indudablemente estamos intentando, ¿no? Yo estoy de acuerdo, así como lo plantea Joel. Hay una ópera muy famosa de todos los tiempos, y aquí a Memo, que es experto en música, debe sonarle muy familiar. Wolfgang Amadeus Mozart fue un músico pues, extraordinario que desafortunadamente, como todos los genios incomprendidos, se dice que murió en la peor de las miserias. Pero él produjo algunas obras musicales, y entre ellas yo creo que la más destacada de las obras con contenido masónico es La Flauta Mágica. La flauta mágica se dice, yo la verdad pues soy casi totalmente profano en el aspecto música y con mucho mayor razón en la parte operística, pero se dice que el argumento de la ópera de la flauta mágica es una iniciación masónica. ¿Tú estás de acuerdo en eso, Memo? ¿Sí consideras que fue un mensaje masónico esa ópera? Sí, indudablemente tiene muchas connotaciones de nuestra institución. En ella se ven muchos hasta elementos dentro de nuestros talleres que participan en esa obra. Y no nada más es esa. Ahorita que te preguntabas cuál ha sido el secreto de la masonería, yo me he puesto a pensar y analizar un poquito y creo que no ha sido tanto como se pretende. La masonería siempre ha estado presente en muchos medios, como ya lo comentaron ahorita, en películas, pero esto desde tiempos, por decir, por ahí leí y algo me pareció también con mucha relación con la masonería, la puesta en la película de Pinocho. La Pinocho tiene muchas cuestiones que le quisieron dar como cuestiones con tintes masónicos. Muchas veces manejan que cuando Gepeto es tragado por la ballena y después es encontrado por Pinocho y Pepe Grillo, están hablando de un cuarto donde se piensa mucho, que es parte de una de las actividades masónicas. Y así hay muchas cosas, hay muchas instituciones que tienen muchas costumbres masónicas. Podemos hablar también de Alcohólicos Anónimos, de los mismos Boy Scouts, que tienen algunas costumbres también que pueden venir derivadas de la masonería. Yo no digo que la masonería sea todóloga, ¿no? Y que todo sea en función de la masonería, pero sí por la antigüedad de la institución ya como masones especulativos de 1716, creo, para acá. Se han manejado muchas costumbres masónicas, se han reflejado desde grupos sociales, grupos altruistas, mucho en el arte,
no se diga, esa flauta mágica, si alguien quiere conocer un poquito más del simbolismo masónico, ahí en la flauta mágica hay infinidad de cosas, pero que sí les va a costar trabajo ver si son neófitos. Claro, Eso, claro. Y eso es nada más donde reside la secrecía de la masonería, en cuidar que nuestra enseñanza nos cueste trabajo, porque lo que no se gana con esfuerzo, pues como que no es bien asimilado. Bueno, pero de cualquier manera lo que refería yo era en el sentido de que hay muchos canales, se han producido muchos canales de información. Es decir, el público que quiera saber algo de masonería encuentra por donde quiera antecedentes, comentarios, descripciones y aparentemente misterios descifrados de la masonería. Tú eres cinéfilo, José, tengo entendido que te gusta mucho el cine, en fin, sabes de eso. El cine, no creo que esté yo mintiendo al decir que en el cine se han producido quizás cientos de películas en las que de una manera o de otra se toca a la masonería. Dicen los expertos en cine que, por ejemplo, hay música, y tiene sus términos, que ahorita no es el punto de hablar de ello, pero hay temas musicales que se desarrollan con la historia. Yo estaría pensando en este momento, por ejemplo, en Bailando bajo la lluvia, ¿se acuerdan de ese clásico Fred Astaire. exacto, de Fred Astaire, un bailarín maravilloso? Bueno, el tema musical era pues parte de la historia, ¿no? Pero hay muchas otras que no tienen nada que ver con la historia, pero se está oyendo música al tiempo que ve uno la película. Y en el aspecto de masonería, ha habido algunas películas que describen cosas masónicas, misterios, secretos, historias masónicas, para bien y para mal, pero hay otras en las que, sin que tenga nada que ver, aparecen emblemas masónicos, ya sea un anillo en el actor principal o un cuadro relacionado con la masonería en la pared, o X, van apareciendo. ¿Recuerdas eso, Josué? Yo creo que ha habido, no sé si exagero al decir que cientos de películas que hablan de la masonería. Pues mira, Rafa, como podemos analizar que a veces el secreto es el que se devela sin que se diga que es un secreto, ¿no? Pero a veces le buscamos como tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro, o si no, manchas al tigre sabiendo que tiene rayas, porque a veces los propios hermanos a todo ya le quieren ver un simbolismo masónico en una película, ¿no? Y podríamos decir, y yo estoy un poco en desacuerdo con lo de Pinocho, ¿no? Que quien escribió Pinocho agarró y se leyó la Biblia y una de sus principales fuentes y agarró la parte de Jonás, ¿no? Y la ballena, y de ahí sacó la alegoría. Entonces, pues pasa exactamente igual en las películas. Todos dicen que la Guerra de las Galaxias, el episodio 4, 5 y 6, es todo un proceso de la explicación de los 3 grados masónicos, ¿no? Pues bueno, habría que verlo, ir como jalando ciertas cosas o buscándole demasiado. La película de Matrix, de igual forma, y bueno, estamos hablando de que entre la espada y la piedra, de Walt Disney, Justo esa película quería tocar, querido hermano. Sí. La espada y la piedra, sabemos que Walt Disney era masón y bueno, perdón, no, continúa, disculpa por quitarte la palabra, pero hay algo bellísimo en la película y yo creo... Es que en específico lo que dices, Joel, hay películas que sí realmente reflejan cierta simbología, que es lo que hemos estado hablando en otras charlas, que manejan el símbolo y que manejan la parte esotérica, ¿no? Que un conocimiento oculto que está ahí y que solamente cierto número de personas y de hermanos o de masones lo podemos conocer y entender. Entonces, La espada y la piedra es completamente una película en donde se describe la iniciación todo el proceso masónica, iniciático. Todo el proceso iniciático. Completamente. Tierra, agua, aire y fuego,
¿no? Es impresionante, pero no vas a ver realmente la iniciación masónica ritualística, ¿no? Claro. Solamente bajo el símbolo. Y así infinidad de películas en las cuales tú puedes decir, ay, no juegues, que tienes tú un poco de conocimiento porque has pasado esas puertas de Occidente en donde te dan la luz y de decir, entiendo que esto es un proceso iniciático, es un proceso simbólico, no masónico, igual iniciático, masónico, simbólico. Ya hay cosas muy específicas que dirás, esto sí realmente es encaminado hacia la masonería. Estamos hablando que hasta los logos del Oxxo, los logos de Gmail, muchos de los logos de Google tienen una Tintes, cara ¿no? masónica, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, claro. hasta ahí podemos comentar y podemos comentar muchas cosas más, ¿no? Hasta El Señor de los Anillos En el también, Señor de los Anillos, claro. pero por un lado, la religión ha tachado a Tolkien como un reproductor de una nueva Biblia, ¿no? Si no una nueva Biblia de que se basó completamente en la Biblia desde la creación de todos los dioses que crearon Tierra Media y todo el viaje de Frodo para llegar a destruir el anillo, también todo un proceso iniciático, pero es rebuscarle demasiado, es rebuscar, ¿no? Incluso yo tengo entendido que hay muchos masones que sin que el productor lo sepa, ni la misma compañía lo sepa, pintan, son dibujantes y ahí pintan el logo o lo colocan por ahí y ya, ¿no? Pero lo hizo el dibujante o lo hizo el actor o lo hizo el tramoyista y aquí voy a poner ¿no? El ojo ahí y cuando pase la escena, pues lo va a ver, esa película es masónica porque apareció un logo ahí. Pues no. Sin Bueno, embargo, digamos que esas ya serían falsificaciones, digamos, pero sí hay películas y no podemos negarlas. Por ejemplo, El hombre que pudo ser rey. Esta es una película sobre un argumento de un famosísimo masón llamado Rudyard Kipling. Y Rudyard Kipling pues tiene toda una historia y sobre su argumento se hace esta película con Michael Caine y me parece que Sean Connery. Entonces ellos dos ya tienen muchos años y sí, evidentemente están desarrollando historia alrededor de la masonería. Los expertos en cine, ya saben ustedes, no es conveniente, no es nuestro estilo utilizar términos muy elevados, pero le llaman ellos temas diegéticos y no diegéticos. Lo mismo pasa en la música de las películas a la que me referí hace rato, como en el aspecto masónico. Es decir, por ejemplo, En busca del tesoro, esa de Walt Disney con Tage, esta película, pues materialmente se ven los emblemas y la historia es acerca de un tesoro que escondieron los masones y van a buscar y ustedes, la historia es muy llamativa, muy juvenil. Se tienen que robar el acta de independencia de los Estados Unidos del museo y así, y en la parte de atrás venía el plano de donde están escondido el secreto, el tesoro, perdón, de los masones y así. Allí es totalmente diegético, es decir, el tema es sobre la masonería, pero hay muchos otros que no están tan claro, que es a lo que probablemente se refiere Joel, que aparece, por ejemplo, un anillo en el que decía Josué de la Guerra de las Galaxias, pues el emblema que tiene el personaje sí es una espada y un compás en el pecho. Quizá está un poco deformadón en el traje, pero sí es una espada y un compás que son las joyas que adornan los escritos y todos los temas masónicos. Entonces, yo a lo que me estaba refiriendo es justamente esto que ustedes dicen. Sí, como que ha habido muchos canales de información para el público, pero algunos así tan jalados de los pelos, dicen en la vecindad donde yo vivo, como esa En busca del tesoro perdido, y hay otros un poquito más ocultas, como ese que decía del hombre que pudo ser rey, de Kipling, y muchos otros. Hay una, creo que le llaman saga, es decir, un grupo de películas sobre el mismo tema,
que se llama algo así como Crew Master Cycle, que son varias películas, se han conservado un poco underground, es decir, los ocultas. Esto fue a finales del siglo pasado y el principio de este siglo, 1990 y tantos hasta el 2000. Pero el tercer capítulo de esa historia habla de un personaje que le llaman el aprendiz. Y el aprendiz es no sé si ustedes han visto esa película, es muy interesante, como que está nada más a nivel de cineclubes y demás, pero es una muy interesante. El aprendiz es víctima de un grupo de gente que pretende abusar de él, pretende burlarse de él, y el personaje principal de los malosos se llama, no recuerdo bien, pero un nombre así parecido a Hiram Aviv o algo por el estilo, y tiene 3 cuates que entre los 4 le hacen ver su suerte al pobre aprendiz, y el aprendiz, vaya, hay hasta un momento de tortura en que lo sientan en un sillón de dentista y se ve la toma es así desde los pies. Entonces el hombre se descubre una especie de mandil que tiene cubriéndole el abdomen, y se ve que con su propia piel está formando otro mandil. Entonces le van a hacer una tortura y todo esos 4 personajes que son los encargados de hacer la vida imposible al aprendiz. Eso no podríamos negar que es una visión diegética de la masonería. Ahora, probablemente, y ahí es donde yo me atrevo a afirmar, se separa mucho de lo que es la realidad que conocemos los que llevamos algún tiempo trabajando con masones. Fíjate que, Rafa, estoy de acuerdo. Hay una miniserie también estupenda, que mi hermano Joel también ya la ha visto, Los Pilares de la Tierra, y que es también de un libro, y que cuenta la historia de la masonería operativa, pero literalmente cuando abre una caja de herramientas, específicamente está la escuadra y el compás en la parte superior, ¿no? Y te cuenta tan bello y tan padre todo el proceso específico de los masones operativos y constructores de catedrales. Entonces, es fabulosa la serie. Y estoy de acuerdo, hay series en específico que sí series y películas que tienen un sentido totalmente masónico, ¿no? Yo estoy de acuerdo en esa parte. Otros que sí lo enredan demasiado, ¿no? Sí, como que le echan decimos crema a los tacos, ¿no? Pero Cantinflas mandaba mensajes masónicos en sus discursos, del profe, el canciller creo que se llamaba, o el embajador. Hasta el padrecito, joder. El ministro y yo. El gran ministro, sí, claro. Muchos de los mensajes de Cantinflas eran mensajes masónicos, ¿no? Y hay alegorías cuando le preguntan, ¿y usted quién es? No, pues yo no sé ni leer ni escribir, ¿cómo cree que le voy a contestar lo que usted me está diciendo, no? Pero usted necesita un aumento de salario, ¿no? El aumento de salario se gana en esa película también. Muy interesante. Otro personaje muy exitoso que todos conocemos es Indiana Jones. ¿Se acuerdan ustedes de Indiana Jones? Indiana Jones también, aparte de lo misterioso de las escenas de templos ocultos y de ceremonias peligrosas y demás, pues materialmente mete el escudo de la masonería, que es una escuadra y un compás. Y bueno, a propósito, yo no sé muy bien por qué se utiliza una escuadra y un compás, pero yo no creo que sea así como un emblema religioso, así como que los masones le piden a Santa Escuadra y a San Compás que les haga los milagros, ¿no? Creo. Rafa, cuando te escucho decir, yo no sé qué significa la escuadra y el compás, dijo, qué falso te oyes, Rafa, qué falso. Bueno, pero hablando de eso, entonces... Fíjate, no te vayas a ahogar, Rafa. Bueno, esto como un preámbulo de lo que estamos queriendo hacer, que las charlas entretenidas no se conviertan en un eslaboncito más de esa enorme cadena de falsas noticias acerca de la masonería o falsa información, que no existe
extremos ni en un sentido ni en el otro. Tampoco es la panacea, pero tampoco tenemos absolutamente nada de qué apenarnos ni de qué avergonzarnos. Se dice, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes otra historia muy conmovedora, muy dramática de Jack el Destripador, un asesino serial en Londres? Así es. Mataba mujeres de los bares, las sacaba de los bares y las mataba, les quitaba la parte interna del abdomen, les sacaba los, los órganos internos y las dejaba por ahí tiradas. Y también ahí, en las películas que se han hecho, porque además ha sido un tema recurrente en el cine, se ha hablado mucho de que era un masón y que el crimen en sí, los homicidios estos, eran ceremonias masónicas. Entonces, caray, digo, cuando dicen eso, yo, por favor, bórrenme de la lista de los masones, ¿no? Como que es terrible, ¿no? Sí. Luego, cuando hablamos con ustedes que acaban de hablar Cantinflas y gente así, Mozart y demás, que han sido los grandes personajes de los que se vive orgulloso, dice uno, pues allí sí, en esa lista sí apúntenme, ¿no? Fíjense también que hace aproximadamente por el año de 1999-2000, me encontré una serie en televisión que se llamaba La Doctora Quinn, donde también había partes de los libretos que eran palabras masónicas, pero hasta litúrgicas, y de todo lo que eran nuestras costumbres. Y era un programa en que esa era una doctora que había estudiado medicina y estaba en el lejano oeste. Imagínense cómo la trataba, ¿no? Pues era tirarle contra ella. Y encuentra, luego se hace como pareja de un personaje que tiene mucha entrada con los indios, como que era el enlace de los indios con el pueblo del lejano oeste. Y también los conceptos y la manera de manejar completamente de enseñanza masónica. Y también aquí estoy viendo que Yair Jiménez, creo, nos dice que en la película del Jorobado de Notre Dame también tiene mucha simbología masónica. Y Xochitl, que también nos están oyendo, también nos recuerda la novela de los Tres Mosqueteros. Ah, qué bonito. Fíjese, qué oportuno, Memo, te agradezco mucho y un abrazo, Jair. Qué bueno que nos haces este favor de comentar en el momento, porque pues este comentario que nos hace Jair justo es a lo que me referí al principio. Si lo venimos a platicar dentro de 8 días, pues ya ni nos acordamos de qué estuvimos diciendo, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad de que nos comenten esto. Él habla de el jorobado de Nuestra Señora de París, pues claro, otro temazo, ¿no? Y además también ópera, Memo, también ha habido una ópera con ese tema, ¿no? Y La Bella y la Bestia y demás que se han ido como que derivando de esa. Bueno, pues más o menos esta es la idea, que nosotros creo que estamos de acuerdo en que no convirtamos a las charlas entretenidas en otro capítulo más de esa terrible historia de confusiones que no finalmente dejan al público sin una idea clara de lo que realmente es la institución masónica. Y Claro. pienso que pues, entre los que nos reunimos, con los amigos que nos visitan de vez en cuando, pues entre todos ya podemos presumir de que entre todos sí formamos una opinión bien fundamentada de lo que es la masonería. Quizás si yo me atreviera a decir mi opinión es esta, pues sería totalmente discutible. Pero si ya es la opinión de 6, 7, 8, 10 personas que pertenecen a la institución y que han llevado una trayectoria grande, muy brillante, pues yo creo que ya podemos decir que es una versión, no sé si exagero, pero una versión oficial de lo que es la institución masónica. ¿Les parece que ya estaríamos encaminados en ese sentido? Yo creo que sí, y debemos, y estamos obligados, porque las charlas entretenidas siempre hemos dicho, ay, vamos a revelar los secretos y todo ello, pero intentamos ser honestos. Decimos, a ver, no te voy a decir qué vas a vivir en la iniciación, pero sí te voy a decir que el ritual de iniciación es un proceso en el que se vive un cambio trascendental de conciencia, de espíritu, mediante unas ceremonias y unas actividades que van a marcar tu existencia y tu vida y que te van a permitir entender y ver la vida de otra manera. Eso en todos los ritos masónicos pasa. Que se revele someramente en la espada y la piedra,
que sea el proceso iniciático de Frodo para destruir el anillo, o sean los 3 grados de la masonería por los Star Wars, pues mejor ve y vívelo, ¿no? O sea, porque todo eso, todos los sesgos cognitivos que vas a encontrar en todos lados, no te van a clarificar qué es un proceso iniciático. Claro, claro. Entonces, Ay, es como si presumiéramos aquí o invitáramos a los amigos a un bocado, una comida, un platillo delicioso, y me lo puedo comer y hacer todo el aspaviento de que es sensacional, que su sabor es exquisito, pero pues nadie podrá entender lo que yo siento al probar el bocado si no lo prueba. Entonces yo podría describirle, sabe ácido, sabe dulce, sabe amargo, lo que ustedes quieran, y les va a dar una idea, un pensamiento estructurado de lo que les estoy queriendo decir, pero de eso a la vivencia, de probar el bocado y realmente de disfrutarlo, pues es otro mundo, tienes toda la razón. y además, Rafa, estamos obligados a decir que el proceso iniciático es un ritual, y estamos obligados a decir que ese ritual es arquetípico, y estamos obligados a decir para todos ustedes que modifica la conciencia, y que ese ritual arquetípico se vive en todos los procesos iniciáticos de todas las culturas. Entonces, eso es lo que estamos obligados a decir cuando tenemos que hablar de masonería, ¿no? Y que la gente entienda, entendamos, pues, que la masonería no es otra cosa que la ritualización de los símbolos arquetípicos de la humanidad para la transformación de las conciencias de las personas que quieren iniciarse y abrir la puerta esa, la puerta que queremos abrir para encontrar un nuevo espectro de conocimiento. Y no solo un conocimiento, sino cambiar la perspectiva, la percepción. Entonces, eso es... Querido hermano Joel, ¿y de qué serviría, supongamos, que pudiésemos desarrollar y describir propiamente los rituales masónicos aquí y develar los secretos? ¿De qué serviría aquí hacerlo en las charlas entretenidas? Si de todas maneras no tienes ese despertar de conciencia, si no tuviste un proceso iniciático. Claro. Entonces, podemos tomar en cuenta que las charlas entretenidas, estamos tratando de abrir las puertas y las puertas de la masonería para que quieran adquirir conocimiento y quieran pasar a ese proceso de despertar de conciencia, ¿no? Y si podemos agarrar y decir todos los rituales, pues muchos nos van a decir, ¡ay, llueve! ¡Ay, esto! Mira, pues no es el sentido de las charlas entretenidas. Sí, los entiendo, pero yo voy un poquito más adelante, si les comento mi opinión en este sentido. Recuerdan ustedes que todos los viernes a las 8:30 de la noche iniciamos nuestras charlas entretenidas y las transmitimos en vivo por Facebook, que es lo que estamos haciendo hoy. Unas horas después se edita la charla y se sube a nuestra página de charlas entretenidas en YouTube. Y afortunadamente durante el desarrollo de nuestra charla, este viernes, como todos los viernes, pues tenemos la visita y la presencia de muchos internautas o muchos espectadores de nuestra transmisión. Y entonces, bueno, se va formando una expectativa en ellos de qué es lo que vamos a hablar. Y hablaba yo hace ratito, mencionaba a un músico, José Alfredo, y de decirle a los mariachis, oye, ¿qué sabes de José Alfredo? Entonces, a mí me parece que en la institución masónica cometeríamos un error si dijéramos que todo se reduce a la ceremonia de iniciación. La ceremonia de iniciación es importantísima, por supuesto, y hay muchas otras ceremonias encadenadas, pero por lo importantes que sean las ceremonias, pues son nada más momentos como fotografías o fotofijas de todo un proceso al que se refería Josué, es decir, un desarrollo personal de los masones. Pero todavía voy inclusive adelante de eso. Yo diría que de las logias masónicas, de toda la institución masónica, en todos los ritos que existen en el mundo, que por cierto son muchos, se va produciendo algo, va saliendo de esa máquina productora de pensamiento, de esa cadena de producción, va saliendo una serie de teorías, de síntesis, de tesis acerca de diferentes ángulos de la vida en todo el mundo, de la vida social.
Y yo creo que ese producto es el que debemos mostrarle a nuestro público, que vean qué es lo que estamos haciendo. Porque, por ejemplo, Guillermo Sopeña, nuestro hermano y amigo que tanto apreciamos, que admiramos como músico, si nos quisiera enseñar algo de música, yo creo que lo importante no es que nos dijera cómo está hecha una guitarra o cómo está armado un piano o cuáles las medidas físicas de las teclas del piano, sino que toque el piano y que nos deje escuchar la maravilla del sonido. Y si toca un violín, pues que nos deje extasiarnos con paladear las notas. Entonces yo creo que esto es lo que podríamos intentar en la institución masónica. Tengo un amigo nuestro, un amigo personal muy apreciado, que en las redes sociales, como dijera Joel en alguna ocasión, en el bajo mundo de las redes sociales, se identifica como Jos Carrera. Él se llama Osvaldo Anleu, es un amigo muy apreciado, un hombre joven, muy valiente, muy importante, que se ha dedicado especialmente a la defensa de los derechos humanos y más definidamente de los derechos humanos de grupos indígenas. Y él me decía que si en la institución masónica algo se ha tenido que ver con movimientos tan importantes como la independencia de México. Y ahora que se ha estado hablando mucho en el mundo político y de las comunicaciones, se ha estado hablando de la versión oficial que teníamos acerca de la conquista española y una nueva versión, un nuevo aspecto que se está queriendo publicar o publicitar, de que pues no fue la conquista como la conocimos en nuestros libros de historia infantiles, sino que hay otras interpretaciones. Y en todos esos procesos, yo sí me atrevo a asegurar que la masonería tuvo una gran influencia. Y podríamos platicar, digamos, hace un ratito hablaban ustedes de, Memo decía de 1716, 1717, y decía él que esa fecha marca el inicio de la masonería especulativa. Bueno, no sé si se pueda hablar de una fecha, pero sí podíamos hablar de procesos. Decía la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, hasta la Segunda Guerra Mundial, y todo eso podemos estar hablando que se ha producido en el interior de la institución masónica muchas ideas que se plasmaron en esos grandes movimientos sociales. Entonces, ¿les parece que podríamos, creen ustedes que serían las charlas entretenidas un vehículo, una puerta por la cual pudieran salir modelos o ejemplos de todas esas teorías que han ido influyendo en la sociedad de todo el mundo durante todas las épocas? Pues yo creo que eso es lo que debemos empezar a tocar, porque ya hablamos que del simbolismo, que el ritual, que la iniciación, pero realmente, a ver, realmente, la masonería solo es eso, un proceso iniciático al interior de las logias. Pues no, lo que estamos buscando es que la masonería ha influido insistentemente en la historia de la humanidad, buscando una transformación social. Y entonces, en las películas de Dan Brown o del mismo Cantinflas, no se toca esa parte, ¿no? No se habla de esa propuesta de la masonería en la vida social de los países. Entonces, yo creo que es y debe ser importante empezar a tocarla, ¿no? Claro. Y yo creo que... Por ejemplo, regresando a la película esa del Búsqueda del Tesoro, ese con Nicolas Cage, que es producida en los estudios de Walt Disney, habla de los grandes tesoros que los masones escondieron en algún lugar. Y finalmente está escondido en un subterráneo allí de Nueva York. Esa es la anécdota. Pero, por ejemplo, no se dice cómo lograron esas enormes riquezas, esas cantidades brutales de oro y todos esos tesoros. Quién sabe cómo los lograron, pero ya los tenían. Y luego no supieron gastarlos y entonces los fueron a esconder en un subterráneo. Y hubo que esperar hasta Nicolas Cage en el siglo XX para que descubriera esos tesoros, que por cierto tiene allí pues cosas tan raras. Si en cosas tan sencillas cometen esos errores los directores, se meten en un subterráneo, ustedes recordarán la película, que está perdido allí probablemente por siglos. Tienen que derribar una puerta y no sé qué. Pero llega el héroe de la película y acerca la antorcha y se prende un combustible, una especie de aceite, y se enciende todo. Imagínense, el combustible duró siglos, en condiciones de arder,
se ilumina el túnel maravillosamente, ¿no? Bueno, si eso es una cosa tan simple, se le puede ¿Te encontrar. gustó la película, Rafa? ¿Te gustó la película? Sí, sí, mucho, muy divertida. Sobre todo creo que cuando la vi tenía yo 11 años o algo así, entonces me divertí mucho, ¿no? Pero si eso es en un aspecto tan simple, imagínense las exageraciones que puede incluir ya en cosas de fondo, ¿no? Entonces ya creo que ahí ya podríamos decir a las personas del mundo profano que no sepan de masonería, pues no le crean mucho a lo que les dicen las películas, no le crean mucho a Dan Brown, aunque mis respetos, porque ha vendido muchos libros el señor, pero pues no le crean tanto, más bien pues, analicen lo que vamos a platicar. Y aquí el ofrecimiento que hemos hecho siempre, Joel, Josué, Memo, siempre hemos dicho que aquí procuraremos hacer a un lado los prejuicios y los dogmatismos, en la medida de las posibilidades, porque pues todos tenemos prejuicios o dogmatismos de los que no nos pueden, a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Pero Sí. en la mayor posibilidad de nuestro entendimiento, vamos a tratar de evitar los prejuicios y los dogmatismos y abrirnos completamente a las opiniones tanto en favor de una cosa como de otra. Por ejemplo, hablando de la guerra de independencia en México, vamos a pensar, poner una fecha, 1810. Ahí el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, inicia un gran movimiento que pues, yo creo que él no supo lo que inició, porque pues, él se murió 9 meses después, ya no tenía cabeza, ¿no? Pero la guerra de independencia duró 11 años. Entonces, lo que él inició, pues no lo pudo ni siquiera vislumbrar. Pero inició un gran movimiento que, en mi opinión, se gestó su ideología, su forma de ser, su forma de pensar, lo que llama la conspiración de Querétaro, se formó al interior de las logias masónicas. Y sin aventurarme ni de ninguna manera un juicio de valor, no quisiera yo decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, nada, pero la lucha de un grupo contra otro grupo se materializó en eso. Y esto es, evidentemente se localiza con mucha claridad el pensamiento masónico, tanto en el sentido realista, es decir, el sentido monárquico de España, como en los que querían mejor adecuarse al movimiento borbonista de los franceses en España, y por rebote, aquí en la Nueva España, pues decir, ya no vamos a ser reino de España, sino vamos a ser del reino de Francia. Entonces, en esa lucha entre unos y otros, pues se fue gestando un movimiento que dio por resultado el nacimiento de México. Y ya creo que allí sí podemos sentirnos muy orgullosos de decir, pues ese fue un bebé que se creó, se gestó, por lo menos se produjo en las logias masónicas. Fíjate, Rafa, queridos hermanos, ahorita que estabas hablando de procesos, en el siglo XX podemos hablamos de Cantinflas, hablamos de Walt Disney, todos sabemos que han sido masones y de muchas personas más, de los medios electrónicos, medios que la gente tenía contacto con ellos. Pero hay algo más. En esa época, yo creo que en el siglo XX es cuando en México ha habido mucho más el pensamiento masónico en personas como nosotros, o sea, del pueblo. Y era cuando nosotros teníamos esa frase que yo recuerdo mucho, de la palabra de honor vale más que una firma. Y dentro de esos conocimientos, nosotros tenemos también el valor de que lo que yo digo es palabra divina, palabra sagrada. ¿Por qué? Porque lo voy a respaldar con mis actos. Y si se acuerdan, muchas de las personas que nos antecedieron en generaciones tenían ese tipo de pensamiento, y creo que estábamos socialmente un poquito mejor con todos los problemas que puede tener una sociedad, pero teníamos principios más claros sobre lo que necesitaba la gente y nuestros prójimos. Entonces yo creo que desde ese desarrollo que yo he visto, porque me he enterado mucho de que esas personas mayores eran completamente masones y que trabajaban en talleres como nosotros hemos trabajado, y que llevaban su granito de arena a sus lugares de trabajo, a sus casas, y tratar de luchar, como nosotros, al progreso del género humano en un bien social.
creo que también son de esas batallas que yo sé que la masonería también ha alcanzado esos niveles, ahora sí que de popularidad, porque están dentro del pueblo, pero sí siento que el siglo XX, en su primera parte, incluso nosotros sabemos que todos los presidentes de México reconocidos, masones de carrera, no como muchos otros que nada más son reconocidos como masones, pero sin carrera. Entonces, sí se nota que en esa primera mitad del siglo XX se desarrolló mucho la masonería en las casas. Bueno, pues sí, no me gustaría que volviéramos a caer en la parte anecdótica, ¿no? Porque, bueno, los presidentes, pero la verdad es que ha habido presidentes que qué vergüenza que hayan sido masones, ¿no? Sí, Hay francamente. presidentes que dices, Dios mío, ¿y para qué los machetearon de esa manera? Si los hicieron los masones, pues desháganlos de volada, ¿no? Porque no es para tanto. Pero dieron fuerte en la cabeza, yo creo. Digamos, evitando en la medida de lo posible los famosísimos saltos cuánticos a los que nos acostumbramos al principio de las charlas, más o menos llevando una especie como de cronología más o menos lógica, yo diría que sí podríamos tener mucha materia para explicar cuál fue la intervención de la institución masónica en esa guerra de Hidalgo. ¿Alguno de ustedes se les ocurre por dónde podríamos empezar a platicar con el público acerca de esa historia de la guerra de independencia y la institución masónica? Yo creo que lo primero y ya lo mencionamos en los primeros programas que estuvimos trabajando, la primera gran influencia masónica en la gesta de independencia fue la reunión que se hacía por gente que estaba ilustrada, gente que estaba intentando conocer, gente que estaba preocupada por su ambiente social y se juntaban a platicar. Esta forma de platicar y todo, no se dice, pero está claro que se hacía dentro de talleres masónicos. Y eso hay que entenderlo. Eso yo creo que lo más importante de cualquier sistema revolucionario o revolución que se empiece a gestar. Lo más importante de cualquier... Creo que se está haciendo eco de mi voz por el micrófono. Solo baja volumen. Sí, entonces, yo creo que ahí debemos empezar claros. Todas las guerras de libertarias, incluso la de México, se inician en talleres masónicos. La gente le llama hoy en día tertulias, tertulias literarias, talleres de teatro que se hacían, etcétera, pero no, eran talleres masónicos donde se ponían a discutir qué fregados iban a hacer con la situación que estaban viviendo. Entonces, eso es... Yo creo que a mí me encantaría saber si realmente ese 15 de septiembre, antes de dar el grito, Miguel, realmente tu cuate Miguel, ¿verdad? Tu cuate Miguel. Sí, ya sabes, ¿no? El padre de la patria, al final de Miguel cuentas, Hidalgo. ¿no? Bien. ¿Abrieron trabajos? ¿Abrieron logia? O sea, me encantaría, ¿no? Ver si ahí, hasta en Querétaro, en alguna parte por ahí, abrieron trabajos, o mínimo sabrán que hay algunos ritos que ponen un tapete, ¿no? Y ahí se abren trabajos. Me encantaría realmente saber si en estos procesos de conspiración, antes se hacía un proceso de apertura energética masónica, ¿no? A ver, aquí voy a poner la cabeza para la guillotina, aquí con lo que nos acaba de decir Josué. Y bueno, pues para a la opinión de todos los masones que nos hagan el favor de ver estas charlas entretenidas. Mi opinión personal es que en esos grandes movimientos que han tenido un impacto realmente universal, lo menos importante ha sido la parte ritualística,
porque qué tan importante es hacer un ritual si no tenemos ideas que discutir. Y yo he visto, no solo en la masonería, sino aún en religiones y en muchas sociedades, personas que se saben de memoria la misa o los rituales o las ceremoniales, se lo saben de súper memoria, pero qué vergüenza en cuanto comienzan a exponer sus ideas. Yo he visto, y lo digo con el respeto debido, ministros de religiones muy conocidas, muy populares, que verdaderamente son unos expertos en su ceremonial, pero que qué vergüenza la forma como se desenvuelven. Tenemos, por ejemplo, un obispo cardenal, o no sé qué, que se llama Onésimo Cepeda, que sabe hacer sus misas muy bien y las hace con gran lujo, porque su vestimenta, sus anillos, sus cruces que traen en el cuello son verdaderamente lujosas. Cuando dice misas, ya tuve la oportunidad de verlo en alguna ocasión, pues tiene un gran séquito de ayudantes que hacen que luzca mucho. Pero el hombre, en cuanto se emborracha, verdaderamente es una vergüenza. Y entonces yo creo que ahí la ideología es lo verdaderamente notable de la institución masónica. Entonces, a lo mejor en esa preludios, en esas preparaciones de Querétaro antes del grito de independencia, a lo mejor no tenían sus reuniones en logias masónicas muy bien decoradas, pero lo que sí me consta por los resultados es que era una producción de ideología sensacional. Y aquí me preocuparía, ya estamos casi a punto de terminar nuestra reunión de hoy, porque nos vamos a las 9:30, pero les quiero comentar esto. ¿Cómo podría ser? Vamos a suponer, ahorita estamos reunidos 4 masones, que tomáramos partido 2 en un sentido, digamos, 2 que quisiéramos ser borbonistas y 2 que quisiéramos ser bonapartistas, 2 franceses, 2 españoles. ¿Podríamos discutir sin agarrarnos a puñetazos, sin agarrarnos a espadazos? ¿Ustedes creen que los masones tienen suficiente preparación intelectual, cultural y todo como para sostener discusiones muy profundas, muy decisorias, pero sin que la sangre llegue al río? Rafa, creo que esa parte consideraría yo que es muy personal. La masonería te da ciertos lineamientos, pero digo, ante la cerrazón no se podría hacerlo. La masonería te enseña a cómo transmitir ciertas ideas, pero yo no voy a saber cómo se va a comportar la contraparte. ¿Tú cómo la ves, Joel? Memo, adelante. Pero yo creo que dentro de las logias masónicas, donde también hay mucha efervescencia y mucho el defender nuestro punto de vista, porque siempre estamos dispuestos a defenderlo, pero también hay la capacidad para empezar por buscar intereses comunes. Dentro de las logias masónicas siempre buscamos intereses comunes. Podemos estar en desacuerdo en el camino a llevar, pero creo que también estamos dispuestos a ir por caminos desconocidos para mí, si hay alguna razón que me haya permitido sentir que mi interlocutor tiene un poco de razón. Y creo que a mí en la experiencia de las logias masónicas incluso me han ayudado mucho a llevar esto a mi vida profana, en la cuestión de ya no provocar reyertas ni antagonismos ni nada, sino buscar la conciliación. Esto sí se los puedo asegurar que es una de mis primeras enseñanzas que me ha dejado la masonería. Sin embargo, en los caminos siempre hay alguien rijoso. Así siempre hay alguien que quiere meter el pleito, ¿no? O sea, discutir por discutir, ni siquiera con ideas. O sea, es rijoso. Pero bueno, ¿qué oportunidad habrá de discutir entre borbónicos y napoleónicos? A ver, ok. Los tipos se odiaban a muerte, pero terminaron conciliándose porque les convenía el factor económico, ¿no? Por interés común. O un interés común. Y al final termina negociando, ¿no? Termina negociando. Pero yo creo que es algo bien interesante.
dice el padre Fortea, es un escritor bastante interesante, que cuando el demonio y los ángeles se pelearon, no fue con grandes espadas ni todo, pues porque no tienen corporeidad los ángeles, ¿no? Y se pelearon intelectualmente y decían, no, a ver, yo pienso que esto, y ya estaba el demonio, y ya estaba el otro ángel, no, es que yo, y el que tuviese los argumentos más sólidos, elegía su posición. Entonces, es algo que debemos entender, que la masonería debe generar un debate, y un debate bien hecho, con fundamentos, con estructura, pues, lee, la literatura es gratis, la filosofía es gratis, ahí están los libros, lea a Hegel, lea a Heidegger, lea a Marx, no sé, lee, es gratis, lea a Platón, empieza por Platón, ¿no? Lee la República, por ahí empieza, es gratis. Y entonces cuando tengas esa oportunidad, entonces ponte a generar argumentos, a revelar. Y quieres generarlos padre, bonito y con muchas otras opiniones de gente que también ha querido leer, entra a un taller masónico, ¿no? Porque se pone muy bonito. Ya nos vamos, Joel, Josué y Memo. Yo les agradezco mucho que me dieron la oportunidad de tomar un cafecito con ustedes, tener esta edición nueva de las charlas entretenidas. Los invito para que nos reunamos el próximo viernes a las 8:30, en punto, por Facebook, este mismo canal, y vamos a tratar, si les parece bien a ustedes, vamos a tratar de continuar con este tema para no interrumpirlo, de ver cómo es que se producen las ideas al interior de la masonería, cómo es que podemos seguirnos queriendo unos a otros, como ocurre con nosotros cuatro que estamos hoy presentes. Tenemos un gran afecto, un gran acercamiento familiar y demás, pero al interior de las logias podemos discutir con mucha pasión, y esto no rompe nuestra armonía. ¿Les parece que sigamos con este tema? Okay. A mí no me parece. Porque da para mucho. Vamos, yo tengo la idea, Rafa, vamos a hacer un en vivo de preguntas, que los que se conecten pregunten algo específico que quieran tocar, y vamos a intentarlo responder con honestidad, empezar a entreabrirle esa puerta para que empecemos a entrar en eso. Eso estaría muy, muy bonito, ¿no? De acuerdo, pues yo les empiezo entonces con esa pregunta. ¿Ustedes creen que los masones realmente pueden generar ideas tan importantes como para mover el nacimiento de una nación, para producir el nacimiento de un país? Y creo que ahí lo podemos dejar. Nos vemos el próximo viernes a las 8:30 de la noche. Te mando un abrazo con mucho cariño, Memo Sopeña. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Josué, qué bueno que estuviste con nosotros. También un abrazo con mucho cariño. Y Joel, no se diga, también un abrazo con todo el cariño que ustedes merecen. Cuídense mucho, que tengan la mejor de las semanas, y nos vemos con la invitación para todos los internautas próximo viernes a las 8:30 de la noche. Buenas noches a todos. Gracias. Pasen muy bien.